Hola, ¿cómo están? Bueno, por razones de fuerza mayor, hoy voy a compartir la clase desde esta modalidad. Las personas que tenían que presentar hoy el tema van a hacer un trabajo práctico escrito y me lo van a mandar. Así que lo que les pido es que integren estos contenidos que vamos a ver en este material audiovisual. Les confieso que es mi primera experiencia en una clase grabada para los estudiantes. O sea, van a tener esta clase los estudiantes del día 27 y los estudiantes del día 29. Comisiones A, B, C y D del turno mañana. ¿Sí? El tema es importantísimo, es re lindo para poderlo intercambiar, interactuar, ¿verdad? Bien. Pero vamos a comenzar a analizarlo, ¿sí? El tema de hoy es el observador. ¿Qué es observar? Ahí podemos encontrar una serie de definiciones que nos van a llevar a pensar qué es el observador, ¿sí? Nosotros vamos a construir una definición convencional, ¿sí? Observar es estar atento, que es una actitud, con detenimiento, intentando descubrir algún nuevo saber acerca de una distinción y captar actitudes y perfiles o caracteres. Eso podría ser una definición de diccionario, ¿no? Que es observar. Pero hay una cuestión interesante en la que nosotros tenemos que cuestionarnos. ¿Con qué observamos? ¿Sí? Los seres humanos, ¿con qué observamos? Muy bien. El observar es un acto biológico. Biológico. Biología. ¿Sí? ¿Por qué es un acto biológico? Porque usamos los sentidos para observar. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que el observar es un acto biológico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay una intervención de nuestro cuerpo, ¿sí? En el observador que estamos siendo. Pero este observador que estamos siendo constituye un ser. Cada sujeto es un ser que está integrado por lenguaje, cuerpo y emoción. ¿Sí? El cuerpo tenemos alojados los sentidos, que son como camaritas que tiene nuestro organismo para recepcionar qué está sucediendo en el exterior, ¿sí? Entonces, estas camaritas nos van a traer información que nosotros
vamos a interpretar porque la vamos a atravesar por el conocimiento, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. A ver los observadores si se dan cuenta de algún cambio. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué decimos? Que en este contenido de el observar, el lenguaje, cuerpo y emoción son distinciones que hacen al ser y que tienen que ver con lo que es la ontología. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser como sujeto, como identidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este ser se va en este observador que va haciendo, va conformando un pensamiento sistémico, un sistema, ¿sí? Que a su vez lo va a transformar como sujeto. Entonces, ¿qué pasa en enfermería? Como la dupla enfermero-sujeto de atención constituyen un sistema, este ser que es el enfermero con el ser que es el sujeto de atención interactúan constituyendo un sistema. Y ese sistema es nada más y nada menos que el cuidado de enfermería. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de el observador, hacemos mención a un mentor que es Rafael Echeverría, que es quien más ha escrito acerca de el observador y su mundo. Tiene un libro que tiene este título. También ha escrito acerca del lenguaje. Es un capacitador internacional de empresas e individual que tiene una empresa que se llama Newfield, y nosotros vamos a tomar de su saber para poder pensar qué es observar, ¿sí? Nosotros, los enfermeros, tenemos una recorrida de observación. La observación es un dominio, una distinción que nos abastece continuamente, ¿sí? Escuchamos un ruido y decimos, uy, suena un respirador, suena una bomba, suena un saturómetro, se cayó un tubo de oxígeno, se cayó una persona. Todos estos sonidos dentro de nuestro espacio de trabajo nos van dando información, ¿sí? Porque estamos en un contexto que es un sistema. Entonces, este observador es una herramienta que nosotros tenemos como una guía para implementar el cuidado de enfermería, ¿sí? Entonces, este cuidado nos aporta un conocimiento, o sea, el conocimiento activa al observador y el observador nos alerta de un cuidado, ¿sí? ¿Cómo se llama esta herramienta que nosotros usamos en enfermería, que está sustentada en el observador? Estuve haciendo mención a Rafael Echeverría. Rafael Echeverría fue un creador
del modelo OSAR, ¿sí? Fue un creador del modelo OSAR. El modelo OSAR, ¿qué dice? Que la O es la de observador, la S es de sistema, la A es de acciones y la R de resultados. ¿Qué dice Rafael Echeverría? Que ustedes lo habrán observado en el video. Que cuando el sujeto entrena el observador que quiere ser, porque es también una decisión ser un observador. ¿Por qué? Porque vamos por la vida dándonos cuenta o queriéndonos dar cuenta de qué está pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, bien, ¿somos observadores? ¿Quiero ser observador? Y ahí me posiciono y voy educando este dominio en mi ser. Bien. El observador, la S es el sistema. Todo sistema transforma al observador y el observador transforma al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros somos enfermeros activos y atentos, vamos a realizar una detección precoz de signos y síntomas alterados. Entonces, vamos a transformar ese sistema porque vamos a prevenir complicaciones en el sujeto de atención. No el 100% porque no podemos estar al lado de cada sujeto en una supuesta descompensación. Entonces, este sistema nosotros podemos influenciar con nuestra capacidad, ¿sí? Bien, O-S, la A son acciones y ahí ya las estuve mencionando. Si nosotros observamos que hay una situación en la cual tenemos cierta incomodidad, cierta disconformidad, vamos a pensar en una serie de acciones para resolverla. Un punto. Otro punto, si nosotros observamos en nuestro sujeto de atención determinadas alteraciones, vamos a poner en marcha una serie de acciones para resolver esa alteración. Ahí está la pregunta que hacía anteriormente, ¿cuál es o cómo se llama la herramienta que usamos para resolver estas situaciones? ¿Sí? Donde hacemos una valoración del paciente para después realizar un diagnóstico, para diseñar acciones, para ejecutarlas y para volver a evaluar a ese sujeto. ¿Qué pasa? Ahí llegamos a la R del modelo OSAR de Echeverría. Y la R quiere decir resultados. O sea, que nosotros desde este observador que somos, vamos a atravesar por el sistema, por las acciones y va a haber resultados. Esos resultados pueden ser los esperados o no. Si son los esperados, adelante, ahí vamos. Si no son los resultados esperados, lo que nosotros vamos a transitar va a ser una transformación. ¿De qué? De haber aprendido un proceso que no nos dio el resultado esperado
y en el cual vamos a volver a hacer intentos hasta llegar al resultado esperado, ¿sí? O al resultado deseado. Piensen que a veces en enfermería no tenemos tanto margen para jugar con ese espacio de ejercitación o de aprendizaje. Entonces, nuestra experiencia es la que la va poniendo en marcha para que nuestros resultados sean lo más acertados posibles y que nuestro sujeto de atención no esté viviendo ningún riesgo, ¿sí? Hola, estamos continuando esta experiencia. Bien, uno de los postulados del observador es: no sabemos cómo son las cosas. Es un principio. Solo sabemos cómo las interpretamos y las interpretamos según las observamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos afirmaciones sustentadas en un supuesto, podemos equivocarnos. Cada persona va a tener una mirada desde su propia dimensión acerca de un hecho en concreto. Por ejemplo, nosotros estamos atendiendo y hay un paciente que no vienen los familiares. ¿Qué pasa con eso? ¿Le vamos a preguntar al paciente? El paciente puede sentirse herido o triste o hurgado ante la pregunta. O podemos opinar y decir, por algo no vendrá la familia. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué le pasa a esa familia? No debemos emitir absolutamente ningún juicio acerca de la situación. Entonces, ahí está el concepto: no sabemos cómo son las cosas. Sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos, lo cual es solamente para nosotros esa apreciación, pero no la podemos incluir para hacer una afirmación, ¿verdad? Bien, ahí va. Bien, decíamos, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. De ahí se desprende otro concepto de Echeverría que dice: vivimos en mundos interpretativos. Cada sujeto tiene una percepción de la situación que viene desde su yo personal, incluidas las creencias, los conceptos, los valores, todo su ser a lo largo de su vida. Entonces va a interpretar desde esos enfoques, ¿sí? Nosotros en donde tenemos que estar atentos es que no sabemos cómo son las cosas, sí sabemos cómo las interpretamos. Y a partir de ahí vamos a tratar de visualizar la evidencia para poder hacer afirmaciones, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar y ustedes mientras vayan pensando qué vieron en el material de los videos y qué piensan de estos comentarios que estoy haciendo con respecto a este tema. Bueno, vamos continuando. Otras de las cuestiones que nosotros también podemos relacionar con esto del observador es el autoconocimiento.
cuando nosotros empezamos en esta cursada, hablamos de cuidado y autocuidado, ¿no? Entonces, el autocuidado estaría relacionado con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento, en este caso, lo podemos relacionar con nuestra autoobservación, lo que sería lo mismo al conocimiento de sí mismos. El conocimiento de sí mismo es algo que también nos va a permitir crecer, nos va a permitir posicionarnos en condiciones de líderes, nos va a permitir utilizar el ser flexibles, como decía Monse Hidalgo, y por lo tanto el autoconocimiento también nos va a permitir gerenciar estos resultados que se hablaba en el observador. ¿Qué habíamos dicho que era gerenciar o gestionar? Hacer que las cosas ocurran. Entonces, todo esto tiene relación con procesos de observación, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? En una situación de liderazgo, ustedes saben que el liderazgo puede ser espontáneo o puede ser asignado. Y no siempre el que tiene asignado el rol cumple la función, porque hay días que las personas estamos como mejor condicionados para accionar en este liderazgo. Entonces, estas distintas relaciones que ocurren entre los eventos que nos tocan en el día a día también son pasibles de ser observadas. Y al ser observadas nos van aportando información sobre todo de los sistemas que nos rodean y cómo esos sistemas van influyendo en cada uno de nosotros. Decíamos que la interpretación tiene que ver con los valores y con las creencias. Y eso es como un dominio interno, un dominio propio de cada sujeto. Después, en este observador, nosotros podemos tener inferencias, que eso es un supuesto, podemos deducir, que es, digamos, caer en la cuenta que si A más B es C, hay una similitud o no entre los elementos, entonces podemos deducir. No sé si el ejemplo estuvo bien. El supuesto, ojo con el supuesto, porque el supuesto tiene que ver con nuestra percepción, con lo que nosotros interpretamos de lo que ocurre. Comprender tiene que ver también con el observador y lo podemos relacionar también con la empatía, ¿sí? La percepción es ese sexto sentido que nos está diciendo que algo ocurre, que decíamos que tenía que ver con la energía o con el ambiente. Qué feo se percibe este lugar cuando hay tensión en un ambiente, ¿no es cierto? Y este observador también nos va a permitir distinguir. ¿Distinguir qué es? Darnos cuenta. Ahí aparece el término de distinciones. Cuando nosotros ubicamos un concepto, un contenido, un espacio, un lugar e interpretamos y creamos un nuevo aprendizaje. Bueno, gente, espero que esta clase pueda ayudar a interpretar los videos que hemos visto, a interpretar el tema. Igual en una próxima clase nos vamos a permitir unos minutitos como para comentar este material
personalmente a través de estos Zoom, pero para poderlo poner en primer plano al tema del observador, que el observador es como una mochilita que tenemos los enfermeros, está siempre con nosotros. Bueno, me despido de ustedes y nos veremos en el próximo encuentro, si Dios